Lo que sí, muy pendiente de las noticias, hemos estado yo creo como mirando mucho qué es lo que está pasando precisamente con la pesquisa de las dos personas, o en realidad ahora son más, que tuvieron que ver precisamente con un fallecimiento más de carabineros, ¿no es cierto? Y la verdad es que ha habido una seguidilla de situaciones que uno ve en la prensa que son relacionadas a la violencia, a la inseguridad, y ahí uno se pregunta, bueno, por la salud mental, ¿no es cierto? Porque una cosa es que uno esté, no sé, viendo las noticias, no sé qué les pasó a ustedes, chicas, pero uno igual, además de la sensación de inseguridad porque hay poco resguardo a la integridad en general en los delitos que hoy día son más violentos, también cuando uno está viendo constantemente la información, y yo he reparado hoy día, no sé, pues decía en un sitio de internet, uno veía ya la información respecto a las pesquisas de las personas, el paradero, ¿no es cierto?, de estas personas, pero por otro lado, tú ves que hubo una balacera en otra comuna otra balacera, y así sucesivamente. La verdad es que la sensación que a uno le queda es de muchísima inseguridad, y yo creo que eso también puede repercutir ampliamente en nuestra salud mental. No sé cómo lo sienten ustedes. A mí me pasó que este fin de semana justamente en la playa, en esta zona, ¿no?, de Pupuya, Matanza, es muy tranquilo. Y me sorprendió que entrando a Santiago empecé al tiro a poner la traba y a empezar a mirar para los lados, mis amigas igual, y decíamos qué increíble, ¿no? Como gracias a Dios hay algunas zonas, como esta donde estuve yo, donde la gente aún vive muy tranquila. De hecho, por ejemplo, estábamos en un restaurante y a una persona al lado se le quedó el celular y volvió como 5 horas después sabiendo que se lo habían guardado, o sea, y uno extraña vivir en esa paz, ¿no? Siento que ya estar en Santiago es invivible. Particularmente a mí me causa mucha ansiedad pasar por túneles, me da terror, realmente cada vez me da más terror andar en el auto. Y a pesar de que las cosas suceden a cualquier hora del día, la verdad que de noche da más susto y en general, y todas las mujeres, solemos restarnos de espacios de actividad, de espacios públicos, y preferimos no salir. Eso afecta obviamente nuestro bienestar, afecta nuestra calidad de vida. ¿Y saben qué me pasa a mí? Yo siento que también pasa de que tenemos un poco esta adicción a la hiperconexión del teléfono, y cuanto más vemos las noticias y más vemos lo que pasa en el día a día y estamos constantemente revisando la actualidad, creo que eso también a uno le pega. De hecho, yo creo que en gran parte de tu desconexión no solo fue porque estabas en regiones, sino porque quizás no estabas mirando el teléfono, y estabas atenta como al día a día. No digo que con eso tengamos que ignorar lo que pasa en el país, pero creo que también ayuda para nuestra salud mental a veces dejar esto acá y enfocarse en otras cosas. Y es un hecho de que, por ejemplo, en la última encuesta de percepción del aumento de la delincuencia, encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, el 86,9%, o sea, estamos hablando casi el 100% de la población señala que efectivamente tiene una percepción de alerta, de que ha subido la delincuencia, de que hay un temor o inseguridad por parte de los ciudadanos. Entonces estamos hablando casi del 100% de la población. Esto ya es completamente masivo. Lo que todos percibimos está justamente en base a lo que vemos en los medios de comunicación, y esa percepción de que hay mayor tipo de delitos más violentos y de otra índole, como de crimen organizado. Efectivamente, casi un 30% ha aumentado también la cantidad de bandas que han pesquisado en estos últimos tiempos, en estos últimos 2 años. Así es que es real, lamentablemente. Sí, y es complicado cuando uno ve las noticias, efectivamente, las personas que ya se han podido apresar, que tenían antecedentes previos, ambos. Uno tenía una solicitud de expulsión, eso lo vamos a ver después, por supuesto, vamos a seguir ampliando la información, pero queremos entender un poquito cómo es lidiar con esta sensación, ¿no es cierto? Porque lo decía la Margot, en algunos puntos uno se resta quizás de algunas actividades en la noche, pero ¿qué pasa con las chicas jóvenes, las personas, no sé, que tienen que movilizarse con transporte público? Ahora con el nuevo horario, igual se oscurece mucho más temprano, o sea, despertamos con más luz, pero se oscurece mucho más temprano. Hace un par de semanas fui a Puerto Varas, hice unos trámites con mi hermano, y él iba por la calle con el celular. Y lo primero que se me ocurrió es, ¿y aquí no roban los celulares cuando uno va en la calle con el celular? Claro. Y me miró como diciendo, no. Claro, en Santiago no me atrevería en la calle a estar con el celular así. Bueno, de hecho, el gobierno ha sacado un plan, avanzó el plan de Calles sin Violencia, donde van a aumentar no solamente la cantidad de carabineros en calle, sino que además carabineros ya no van a andar 2, van a ser 3 carabineros. Este tercero va a tener la autorización de poder disparar desde sus armas para poder tener una mayor protección social. Yo, como ciudadano, espero que esto se realice pronto, porque la verdad es que a uno le da terror. Yo vivo en un barrio de Ñuñoa que es súper tranquilo,
Y mi conserje me dijo, la otra día iba saliendo 8 de la noche a comprar cerca de casa y me dijo, intenten no salir de noche porque están robando mucho la cuadra. Y es un barrio muy tradicional, que no pasaban esas cosas. Sí, a las 8 de la noche. O sea, no estamos hablando que saliera a las 3 de la mañana. Sí, fui hasta la esquina y volví, estaba y muerta de susto. Entonces no está ya bueno vivir así. Bueno, a mí hay ¿sabes lo que me hacer algo pasa urgente. respecto a eso mismo? Sobre lo que estabas hablando, Marco, tú también, de que, claro, como andar con tanta seguridad con el celular, como a mí también me trataron de robar el teléfono en la calle, siento que cada vez que pasa una moto, Sí. al menos a mí se me aprieta el corazón y trato como que de agarrar mis cosas y me da un poco esa inseguridad, pero también porque se asocia un poco a lo que a uno le pasó, y creo yo que tiene que ver un poco como con el trauma de haber vivido algo parecido. A pesar de que no me pasó, siento que uno queda un poco como con esas secuelas, ¿no? O sea, salimos el otro día de TVN, el día del lanzamiento que se hizo de parrilla, que fue la semana pasada. Yo salí 10 de la noche y por acá por autopista, ¿cómo se llama esta autopista, no? Bueno, Bellavista. Costanera La Norte. Costanera. La Costanera, ya. Y la Costanera al frente estaban haciendo un portonazo. Yo estaba en el semáforo, estaba mirando cómo le hacían el portonazo a una persona que la habían puesto en contramano y a las 10 de la noche y yo venía sola del otro lado en el auto. Entonces, Sí, claro. Y te da es como, terror. ¿qué hacemos? Porque Sí. además uno ya no se atreve tampoco a meterse, a defender a nadie, porque es nadie. demasiada la violencia con la que se cometen estos delitos. ¿Ustedes cómo se sienten? Escríbanos con el hashtag Hoy Se Habla TVN, porque la idea es que abramos esta conversación y que podamos entender un poco cómo afecta esto a la salud mental, porque todas estas cositas que uno va contando, aunque sean pequeñas, yo creo que van finalmente, no sé, generando unas sensaciones, quizás un poco más de ansiedad, quizás el temor con el que uno anda, todo eso es parte del ¿Cómo sentimiento del impactará día a a día. los niños? Porque varias décadas atrás, cuando yo era niña, se jugaba en los barrios, en las calles. Hoy como que muy difícil que uno deje a un niño chico solo jugar en la calle o en una plaza, qué pena. Sí, es verdad. ¿Y cómo Vamos- reacciona uno también por el solo hecho de asustarse? ¿Entendés? Puedes llegar a reaccionar de maneras, no sé, por ejemplo, se me cruza una moto y yo pienso que me va a robar o me va a hacer un portonazo o Claro. lo que sea, y yo avanzo, lo choco. Es mi defensa propia y tal vez ni siquiera es real Claro. en ese momento. Entonces, Una creo que percepción. también la psicosis que se empieza a generar en la sociedad es muy, muy heavy. Y tendrá que ver con el aumento de la violencia, por ejemplo, manejando lo que le vamos a preguntar a la psicóloga y directora de la Fundación OSM Salud Mental, Danae Cerda, que está con nosotros a través del Zoom. ¿Cómo estás, Danae? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, Muy Dana- bien, ¿y ustedes? Danae, me imagino que estás escuchando un poco todo este como cúmulo de sensaciones que uno tiene, además de las noticias, además de la sobreinformación que decía la Coté. ¿Afecta esto, sí o no, a la salud mental de las personas? Y estamos hablando de casi el 90% de la población que hoy día siente mayor sensación de inseguridad. Totalmente, afecta, por supuesto, también como estimulación, ¿cierto?, de nuestro cerebro a través de las pantallas, ¿cierto? Las pantallas donde en las redes sociales aparece y apareció todo este fin de semana, por ejemplo, y dentro de estos días han aparecido mucha información muy compleja. Eso genera que nuestro cortisol, ¿cierto?, que es la hormona del estrés, aumente y la amígdala cerebral, ¿cierto?, se mantenga en alerta. Entonces, por eso, como ustedes bien decían, uno está en la calle como alerta, constantemente. Alerta, no puedes andar con el celular. Entonces, finalmente lo que genera es un estado de ansiedad continuo, permanente, ¿bien? Donde después comienzan los problemas para dormir, el insomnio, de mantención, de conciliación, entre otros aspectos. Y Danae, hola, ¿cómo estás? En ese sentido, ¿qué Hola. podemos hacer? Porque igual finalmente utilizamos esto constantemente, lo tenemos desde nuestro trabajo hasta para la entretención y creo que también el hecho de dejarlo de lado cuesta un poco. Entonces, ¿qué podemos hacer como para no saturarnos quizás tanto de este tipo de información que nos llegue a afectar a la larga? ¿Poner algún tipo de filtro? ¿Poner algún tipo de horas? ¿Qué nos podrías recomendar al respecto? Sí, algún tipo de horas. Hay distintos métodos que se pueden utilizar porque, bueno, dependiendo también cuál es el contexto de cada persona, si las personas trabajan con un medio de comunicación, entonces es mucho más difícil. Bien, entonces ahí lo que es recomendable es tener como un día de desintoxicación o un fin de semana de desintoxicación de ser posible. ¿Qué significa desintoxicación? Dejar el celular al lado, ¿cierto? Como bien decía Yamila, ¿cierto? Que salió fuera de Santiago, se desconectó de todo, pero cuando regresó a Santiago volvió esa ansiedad, ¿cierto? Entonces,
es lo mismo, ¿ya? Continuamente estar haciendo de alguna manera una desintoxicación, estar en contacto con la naturaleza, sin celular, sin ningún dispositivo que nos vaya entregando estas noticias, ¿ya? También desactivar esas notificaciones que a lo mejor podemos tener en relación a medios de comunicación escritos, por ejemplo, donde aparecen obviamente todas estas noticias que son muy, muy complejas, como lo que sucedió el fin de semana. Entonces, esas son las formas que podemos utilizar. También lo que se recomienda es que una vez al día uno pueda visualizar las noticias, pero no todo el tiempo. Hay personas que están todo el día visualizando en la televisión, por ejemplo, ven los canales de noticias y obviamente si últimamente ha existido mucha situación difícil, entonces la ansiedad va a aumentar, ¿ya? La idea es que sea, ojalá en la mañana, ¿ya? Ojalá en la mañana, no al despertar, en lo posible, porque si no también uno queda con una sensación como negativa, sino que un poquito después visualizar todas estas noticias y después tener un periodo de descanso, ¿ya? Y evitar verlo en la noche, antes de dormir, porque Danae, tu cerebro acumula todo eso. ¿y cuáles son los daños colaterales que nos puede ocasionar el vivir bajo tanta inseguridad? Porque ahí están comprobados un montón de estudios que hay gente que ni siquiera ha sufrido un robo alguna vez, pero ya sufre trauma como si lo hubiese vivido. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que puede traer los daños colaterales? Sí, el trastorno por estrés postraumático nos puede dar a todas las personas que estamos viviendo, por ejemplo, el mismo Santiago. ¿Sí? Si vives, por ejemplo, aunque no sea en el mismo lugar o cercano a lo que sucedió, por ejemplo, puede ser que también presentes síntomas de un estrés postraumático. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir que te da mucha ansiedad, te evitas visualizar cualquier tipo de cosa que tenga que ver con eso. Por ejemplo, si ves pasar un auto de carabineros, entonces, ¿qué ocurre? Te da ansiedad, ¿sí? Por ejemplo, por poner un caso, tú de alguna manera asocias los estímulos y eso aumenta tu nivel de ansiedad. Puede ser que no haya pasado nada contigo, como bien tú decías, pero eso igual te puede dar un estrés postraumático y hay que visualizar si esa ansiedad persevera o permanece en ti después de un mes. Si después de un mes tú todavía sigues con ansiedad ante estas situaciones, entonces ahí hay que ir a terapia, ¿cierto? A un psicólogo que te pueda ayudar con esta sintomatología. Danae, también puede ser que te dé ansiedad propiamente tal. Danae, pero la verdad es que bajo el mismo estímulo es poco probable que una ansiedad se termine en un mes, porque claro, pasó el hecho de hace un mes, pero 15 días después sucedió otra cosa, la semana pasada otra, hace un día otra. Entonces, en teoría no estaríamos bajando nuestro nivel de estrés asociado a la inseguridad. Totalmente, porque también depende de los contextos. Entonces, si uno está de alguna manera continuamente expuesto a estas situaciones, por los medios de comunicación, la televisión, o porque uno mismo lo busca, porque está preocupado, ¿cierto? Dice, a lo mejor pasó algo más, y vas y buscas, ¿sí? Entonces, eso aumenta, fomenta a que nuestro nivel de ansiedad permanezca alto. Por lo tanto, nuestra amígdala cerebral, que es la encargada de hacer sentir temor, somos como que nos convertimos presos de esa situación, ¿ya? Entonces siempre estamos con temor a lo que pudiese pasar, a lo que no, ¿bien? Entonces, claro, por así decirlo, en un mes es difícil, dado el contexto nacional, ¿sí? Pero dentro de un contexto sí. Danae, te quiero hacer una consulta, pero sobre un caso bien concreto. Mira, por ejemplo, mi abuelita, que es de la tercera edad, tiene 93 años, y desde que tengo memoria, ella me habla de la delincuencia, que la delincuencia, siempre.
Y a pesar de que, claro, ella está siempre viendo televisión, ¿qué es lo que yo puedo hacer como parte de su entorno familiar para que evitar que ella tenga este miedo constante a que sus familiares salen o que puede pensar de que nos puede pasar algo? ¿Qué herramientas concretas puedo tener como acompañante ante personas que quizás les puede costar un poquito más? Oye, para complementar, perdona, Danae, lo mismo con los niños. Yo te voy a También. preguntar lo mismo con los niños. ¿Qué pasa ahí en esa situación? Ahí lo que hay que hacer es, bueno, visualizar, por ejemplo, en primer caso, con los adultos mayores, ¿qué es lo que hay que hacer? Por ejemplo, buscar alguna alternativa que los pueda distraer, algo que les guste, ¿bien? Por ejemplo, si a tu abuela le gusta la lectura, si le gusta escuchar música, que no necesariamente vea televisión, para así bajar los niveles de estrés y ansiedad y preocupación por las personas, obviamente, de su entorno, que les puede pasar algo. Obviamente no podemos de un momento a otro, de alguna manera, como suprimir esa ansiedad o ese temor de que les pase algo a sus seres queridos, porque también puede ser que sea parte de su personalidad, que sea más bien ansiosa, poquitito, ¿cierto? Pero puede ser que con estas técnicas, por ejemplo, jugando las cartas, ¿cierto? Que también le va a ayudar a mantener su nivel cognitivo, su estado, ¿cierto? En particular, que debe ser una persona muy activa de todas maneras, enterada de todo, ¿sí? Entonces, eso se puede dar, ¿ya? También escuchar música que la relaje, ojalá, que le recuerde momentos bonitos de su vida, también eso es bueno. Y en el caso de los niños, finalmente lo que hay que hacer es que salgan un poco de los medios, ¿cierto? De los juegos, porque los juegos en general, no digo que sean, obviamente que uno tenga que prohibirlos, porque si no saldrían de su propio mundo, ¿sí? Que es en el fondo adolescente, infantil, sino que hay que hacer algunos pequeños filtros y que también puedan salir a plazas, a parques, que jueguen otras cosas, que también hagan actividades en conjunto como familia o con la mamá, ¿cierto? Esa es la idea, ¿ya? Que puedan hacer actividades al aire libre, ojalá, mientras se pueda. Oye, Danae, ¿cierto? Mientras y ahí, exista perdona, buen y clima. ahí en el fondo como, me imagino que uno como mamá, como papá, también tiene la responsabilidad de no estar, porque uno tiende a hablar esto en la mesa, lo tiende a hablar en, no sé, cuando estás con tu pareja, uno comenta, dice, oye, qué peligro, vi un portonazo, no sé, lo mismo que estábamos conversando acá. Entonces me imagino que eso también se le traspasa a los niños de alguna manera, ¿no? El tema de conversación recurrente. Totalmente, porque ellos van aprendiendo todo lo que observan, todo lo que escuchan, todo lo que observan, todo lo aprenden y después lo repiten, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Es mejor hablar de vez en cuando de estas cosas. Bueno, obviamente si ocurre algo complejo cercano a nuestro domicilio, no es malo que ellos lo sepan, pero no contar detalles. O sea, visualizar qué edad tiene, ¿cierto? Por ejemplo, si tiene 10 años, no contar muchos detalles. Si tiene 15, puede ser que pueda saber un poquitito más de detalles, pero tampoco tanto, porque también les va a afectar. La idea es no, como muy bien dices tú, no estar hablando continuamente de estos temas en la mesa, porque obviamente van a estar continuamente también ellos pensando y pueden darle pensamientos intrusivos, o sea, Danae, circulares todo el tiempo acerca de eso. Danae, ¿Sí? ¿qué crees que va a pasar con esta nueva norma de las armas en las calles? ¿Crees que nos va a dar más calma a los ciudadanos o que vamos a estar un poco más temerosos, perdón? Es relativo igual, es relativo porque todo depende obviamente del contexto de cada persona, qué es lo que piense también en relación a esto, porque puede ser que a una persona le pueda dar mayor tranquilidad o seguridad el hecho de que existan, claro, estas medidas de seguridad, pero también puede existir personas que por el simple hecho de que existan más posibilidades de estas armas, ¿cierto? Y todo de la utilización, puede ser que también les dé ansiedad. Entonces todo depende de la personalidad, del contexto, de dónde viven, que no es lo mismo una persona que vive, por ejemplo, en Santiago, ¿cierto? En Providencia, que una persona que vive en Conchalí, ¿cierto? Porque son vivencias distintas y eso obviamente va a influir en su respuesta en particular. Danae,
Muchas este gracias a Danae Cerda, psicóloga de Observatorio Mental Chile, por conversar con nosotras y darnos estos tips que son tan importantes en una situación como la que estamos viendo hoy día. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Solo agregar una cosa, yo creo que la gente lo sabe poco, pero hay una charla muy interesante en las charlas TED del creador de una universidad que se llama Singularity University, que habla desde cuando empezó el tema del breaking news en los medios de comunicación. Antes de que existieran todavía las alertas de los celulares y todo, cuando existía el breaking news, que va directamente, como decía Danae, a que uno esté en estado de alerta. Exacto. Entonces es un constante estado de alerta que ha permitido que las noticias se tomen un poco la parrilla programática, pero por otro lado lo que nos genera es que al ser humano siempre está con esta amígdala del cerebro alerta ante algún caso de que tenga que escapar o lo que sea. Y las tecnologías ahora te lo potencian. Y las tecnologías Así que, lo con potencian. mayor razón. Bueno,